llamado a reconocer para vivir. Y entendemos que en estos tiempos estamos viviendo tiempos de conflicto, valga la redundancia. Estamos viviendo situaciones que afectan la familia, los hijos, afectan inclusive pueblos, ciudades, naciones. Y estamos viendo cómo la muerte, la violencia toca la puerta de muchas personas, que algunos no tienen nada que ver con situaciones delictivas, pero el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente. Y estamos viendo tiempos donde nosotros como cristianos debemos de estar apercibidos de la situación que se vive en el sitio donde Dios nos ha permitido establecernos. Y hablo en este caso, de Cereté, de Córdoba y de Colombia, porque de una u otra manera vivimos aquí o en Montería o en Córdoba, tenemos familia en cualquier parte de Colombia, y es una situación que preocupa a todo creyente. Por eso mucha atención a esta palabra, porque a veces creemos que la violencia está por allá en algunos barrios o lejos de nosotros, y resulta que el espíritu de violencia no mide personas, no mide culturas, no mide ciudades. El espíritu de violencia es algo que puede tocar a cualquier persona. Y cada día nosotros como hijos de Dios necesitamos estar apercibidos de lo que nos pueden pasar. Usted puede estar tranquilamente en algún barrio y puede ser atracado, violentado, y eso se siente duro, se siente mal. Uno dice, pero ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me pasan estas cosas? Y a veces cuestionamos a Dios y no pensamos que es el entorno, es la situación que estamos viviendo. Pero el hecho no es quedarnos tranquilos y decir, bueno, eso es normal. El hecho es decir, Señor, ¿qué puedo hacer? Dentro de mi fe, ¿qué puedo hacer para cuidarme, para evitar, para ayudar a una sociedad que necesita el aporte de cada uno de nosotros? Usted es un padre, usted puede ser un hijo, usted puede ser un sobrino. Y la verdad que necesitamos entender que la iglesia debe despertar. Por eso dice la palabra, vámonos a la palabra. Les pido por favor un minuto con lo que coloquémonos de pie en honra a esa bendita palabra de Dios. Dice Jeremías 1:10: mira que te he puesto en este día. Usted puede decir su nombre. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Padre, te damos gracias y que tu palabra sea abierta a nuestros corazones. Permítenos predicarla con fidelidad y permite, Señor, para que cada uno de nosotros podamos entenderla. Abre el corazón de la iglesia que en este momento viene a adorar tu nombre. Abre nuestros corazones y llénanos de tu Santo Espíritu. Que esta palabra redarguya, instruya y corrija. Que entienda qué debo arrancar, qué debo destruir, qué debo arruinar, pero que también entienda qué debo edificar y qué debo plantar en el nombre poderoso de Jesús. Podemos sentarnos. El Señor es un Dios que nos ha enseñado siempre la dirección en todo lo que hacemos. Tanto que nos ha enseñado que el bien está en la tierra, pero también está el mal. Él no nos ha lanzado a una tierra en la cual podríamos ser devorados. No. Él nos ha colocado en un paraíso. Si usted mira, el paraíso no simplemente fue el Edén. La tierra es un paraíso. Al usted salir y mirar las flores, los árboles, los frutos, los animales, las familias, usted puede deducir que realmente Dios es un creador perfecto. Usted mira el sol y dice que sol tan lindo, la lluvia, los pajarillos. Pero se da cuenta que en este paraíso muchas veces o siempre las cosas no son como quisiéramos.
de buenas. En este paraíso hay peligros inminentes y el Señor nos invita a que seamos entendidos, pero que también reconozcamos que todo viene de Él y que Él nos guarda y nos protege. Dice en Mateo 10, 29, 31: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y esta palabra que dice no temas debe llegar con profundidad a nuestro corazón, porque si usted mira las noticias, usted dice: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a coger? Y más los que tenemos hijos que estudian o que están viviendo en otras ciudades más grandes, uno se angustia y dice: Señor, ¿qué va a pasar con mi generación? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con Cereté, donde hay tanta violencia y tanta muerte? Hace 8 días decía un periodista: es un domingo fatal. No sé si Audiovisuales me tiene ese video. Decía el periodista: fue un domingo fatal. Muertes, suicidios, violencia. Y al darse uno cuenta que no es cuestión de la iglesia, sino que es cuestión de que el mundo está gimiendo a causa del pecado, uno dice: Señor, ayúdanos, ¿qué vamos a hacer? Y la verdad que este periodista decía cosas muy ciertas, muy ciertas. Más adelante lo vamos a ver, mientras me lo ubican ahí en Audiovisuales, me avisan por favor. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no tenemos fe en Dios, nos va a ser muy complicado estar en paz. Y vamos a salir a todo momento angustiados, mirando: Señor, ¿quién me va a atracar? ¿Quién me mira? Ya uno tiene miedo. Literal, uno mira quién va atrás. Si usted anda en Bogotá, o anda en Montería, o hasta aquí en Cereté, usted ya va mirando quién viene atrás, qué le va a pasar. Uno ya: Dios mío, ayúdame. Pero entonces vamos a mirar este corto video para que entendamos a profundidad lo que Dios nos dice hoy. Ya nos encontramos aquí a las afueras del Hospital San Diego de Cereté en este domingo trágico, un domingo pues difícil para muchísimas familias aquí en el municipio de Cereté. Aparte de comenzar diciembre también con diferentes casos de homicidio. Terrible la situación, lo que tiene que ver en el municipio de Cereté, con homicidios, con accidentes, con atracos, terrible. Sí, Pedrito, muy lamentable la situación que está ocurriendo en nuestro municipio, así como usted lo indica. Arrancó en diciembre, digamos desde el 1 de diciembre con ese asesinato en el barrio Chichurubí, luego el 2, el asesinato del barrio El Quemado. Anoche la situación presentada también allí en el Villar, frente al polideportivo del barrio Vilches, fue asesinado un ingeniero. La situación que usted, como lo indica, se registró hoy en el barrio Las Palmas, y luego viene esta noticia que nos toma por sorpresa, de esta persona que habría tomado la decisión de poner punto final a su vida en el barrio Villa Celina. El drama, Pedrito, que se observa aquí en las afueras del Hospital San Diego, todas estas cargas, todas estas energías un tanto negativas. Creo que en estos momentos debemos levantarnos como cereteanos y mirar a ver cómo podemos mirar y llenarnos de luz, buscar la manera, buscar la forma, de pronto a través de la oración, de algún tipo de acciones también a nivel profesional, para ver si cómo esta situación de tanto el tema del suicidio como el tema también de los homicidios. Sabemos que somos una sociedad atomizada, Pedrito, que hay múltiples problemas por todos lados, pero yo sí pienso que debe haber algún tipo de acción para hacerle frente a todo lo que estamos viviendo. Sí, lo que estamos viviendo pues en este último tiempo de pospandemia también, pues yo creo, Domingo, que también es un factor determinante, porque el desempleo también que estamos viviendo pues en gran parte, bueno, tanto en Colombia como en el mundo, es terrible. Otra persona que traen allí desmayada. Esta es la situación dolorosa que
que lamentablemente nos toca registrar, Pedrito, como medios de comunicación y bueno, esta es la realidad y esto es lo que está pasando. Es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, es el interrogante que de pronto muchos seguidores que están allí pues se hacen la pregunta en estos momentos. Entonces revisemos nuestra familia, revisemos qué hay allí, autoevaluémonos también en nuestra sociedad, autoevaluemos nuestro contexto. Yo creo que todo esto nos debe llevar a un punto y es la reflexión, Pedrito. Miremos, amados hermanos, que los noticieros, los periodistas, se han dado cuenta de que algo pasa. Al final, uno de ellos decía, CRT parece que estuviera viviendo un juicio. Y de verdad que si escuchamos, aún ellos entienden, uno de ellos decía, pero ¿qué pasa? Entiende, volvámonos a la oración. Y esta marcha que Dios nos ha dado aquí en la Iglesia Filadelfia, mire que todo esto Dios lo tenía preparado. El Espíritu Santo nos habló en el mes de noviembre y nos dijo, hagan esa marcha, salgan, proclamen mi palabra, quiten ese espíritu de violencia. Amados hermanos, y no es el hecho de salir simplemente, es el hecho de establecer. Por eso dice, tenemos la autoridad para arrancar, para quitar, para derribar todo espíritu de maldad. A veces no entendemos lo que está pasando. Y cuando se habla de salir y proclamar el evangelio, de evangelizar, muchos sienten temor. No, es que yo voy después, o la casa de bendición, no la hacen. Y mire lo que está pasando, porque simplemente nos hemos dedicado a cuidarnos cada uno de nosotros, sino a hacer sociedad, una sociedad diferente que crea en el Señor Jesucristo. Iglesia, cuando el Señor dice, no teman porque aún los cabellos de su cabeza están contados, el Señor nos habla de la protección divina que Él nos da a nosotros como hijos de Dios. Pero también nos dice más adelante en ese mismo versículo de Mateo, nos dice en Mateo 10, 32, 33, todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me niegue aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Y esto significa que muchas veces hemos negado al Señor. Cuando no hemos querido evangelizar, cuando no hemos querido salir a predicar, cuando no hemos querido ir a la casa de bendición, o simplemente la tomo un día y el otro día no voy. Estamos negando y a veces no entendemos. El hecho de que vengamos a la iglesia no significa que Dios no nos pide a nosotros, que nos ha llamado, que seamos mejores que la policía, mejor que el ejército. ¿Saben por qué? Porque nosotros establecemos principios, establecemos vida. ¿Cuántos de nosotros no éramos personas que odiábamos si éramos odiados? ¿Cuántos de nosotros no éramos personas que engañábamos si éramos engañados? ¿Y cuántos de nosotros hemos decidido tomar un camino diferente cuando entendemos la palabra de Dios? Es ahí, iglesia, cuando tenemos que despertar, porque hay una advertencia clara del Señor. El que me confiese delante del hombre, ¿qué dice? Yo le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces, amada iglesia, necesitamos entender que no es solamente en la marcha, es día a día confesar el nombre que nos da salvación. Ay, alguien decía, por eso alguien dijo, mira, clama a mí, yo te responderé. Alguien dijo, yo soy cristiano, yo voy a orar, vamos a orar, reflexionemos qué está pasando. Y este mes es un mes para reflexionar, es un mes para la unidad familiar. Pero mire que allá afuera hay muerte, hay dolor, hay angustia. ¿Se imaginan las madres o los padres, la familia de esas personas que les pasó esto? Es doloroso. Por eso como iglesia debemos entender lo que dice la palabra en 1 de Pedro 3:15. Vamos, iglesia. ¿Estamos en esta mañana hoy con el Señor? Dale un aplauso al Señor para glorificar su nombre. Están siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados para cuando la gente diga, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanta violencia?
Digamos, porque el mundo, la gente se ha separado de Dios, porque han olvidado al Dios grande de Israel. No es el simple hecho de decir, no, es que yo creo en Dios. No es simplemente eso, es realmente, estamos realmente capacitándonos, estamos creciendo. Yo no puedo decir soy médico sin haber estudiado medicina. Yo no puedo decir soy abogado sin haber estudiado leyes. Necesitamos tener más conocimiento de las Sagradas Escrituras para que esa palabra se haga viva en nosotros. Yo no puedo decir Dios me ama, Dios me guarda, pero realmente tú amas al Señor, le has buscado, te congregas así como lo hacemos hoy. Cuando sales de aquí, día a día te levantas y oras y lees la palabra y vas a otras partes y la predicas. ¿Haces algo por esta humanidad? Esa es la pregunta que nos debemos hacer todos los creyentes. ¿Qué estamos haciendo cuando salimos de este lugar sagrado donde aprendemos la palabra de Dios? ¿Estamos allá disgustando? ¿Estamos renegando de la iglesia? ¿Estoy dejando mi ministerio tirado? ¿O estoy allá llevando palabra en casas de bendición, evangelizando, predicando según el don que Dios te haya dado? Muchos critican la iglesia, muchos critican a los cristianos, pero muchos no entienden que nosotros somos parte del ejército de Cristo, que traemos bendición a la tierra donde estemos. Eso somos nosotros, amados hermanos. Gloria al Señor. ¿Que vamos a sufrir vituperios? Claro que sí, iglesia. Los apóstoles lo sufrieron. Pedro, cuando predicaba, fue encarcelado. Después de haber sanado, fue encarcelado. El apóstol Pablo, amados hermanos, el apóstol Pablo fue olvidado por su misma nación. Inclusive él era un hombre, el apóstol Pablo era un hombre que andaba con los romanos y perseguía a los cristianos. Pero cuando Dios se le reveló, él se unió a los cristianos y ya los romanos lo perseguían a él. Él sufrió vituperios, pero a causa de la fe en Cristo siempre salió y publicó que Jesucristo es el Señor. Esteban, un diácono que fue apedreado por predicar las Sagradas Escrituras. Mis amados hermanos, a nosotros hoy en día tal vez no nos ha tocado vivir lo que vivieron ellos. Tal vez nadie nos ha apedreado, ni nos ha golpeado, ni nos ha metido a la cárcel. Pero entonces, ¿por qué no estamos predicando? ¿Por qué no estamos viviendo para hacer bendición para otros? Y algunos nos preguntan, ¿cómo están? Bendecidos para bendecir. ¿Cuál es la bendición? Que yo tenga empleo, que yo tenga comida, que yo tenga casa. Y la bendición no será que de lo que Dios me ha dado a mí, yo pueda dar también a mis semejantes. La bendición no será del Cristo que vive en mí, yo pueda compartir también esa vivencia, esa palabra a otra persona. Es ahí donde nos tenemos que revisar, nos tenemos que revisar. Porque si no, los predicadores se pararán acá y dirán, ya no viene la gente a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque muchos han abandonado la gran comisión. Necesitamos reflexionar. ¿Qué estoy haciendo al servicio de Cristo y de mis semejantes? Escucha esto. Pablo, a pesar de que fue un hombre muy estudiado en su época, a pesar de que fue rechazado por su misma familia, un hombre eminente, él era un estudioso y se hizo aborrecible inclusive a los suyos. Por eso cuando alguien de tu familia te diga, no, es que tú ya te volviste cristiano, te volviste de allá, ya no sales de la iglesia, escucha, eso es bíblico. Pero este apóstol pudo decir algo en Filipenses 4, 11, 12. Dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Así en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Iglesia, este es el tiempo, escucha, este es el tiempo que debemos vivir por fe. ¿Me está entendiendo? Debemos vivir por fe.
Es el tiempo donde las enfermedades arrecian, donde los virus arrecian, donde el odio, donde la muerte, donde la violencia está cerca inclusive a muchos de nosotros. Pero es el tiempo donde la iglesia de Cristo se debe de levantar y saber que tiene a un Cristo vivo, para que prediquemos ese Cristo vivo. No desmayemos. Aún cada cabello de su cabeza Dios lo tiene contado. Por eso Él es Dios. Y este domingo siguiente, 18, necesitamos salir a proclamar que Jesús es la respuesta, que el Cristo vivo es la solución a esta violencia, a este espíritu de muerte que se ha apoderado no solamente de Cereté, sino de Colombia y del mundo entero. Y si a nosotros nos tocó vivir en Cereté, aquí vamos a ser servidores de Cristo. Aquí vamos a establecer su palabra. Aquí vamos a bendecir. Donde quiera que nosotros estemos, somos bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido. Iglesia, a Daniel, este hombre que le tocó muy duro porque le prohibieron orar. Daniel era un hombre que estaba en Babilonia, y dice la palabra que él oraba 3 veces al día. Y cuando lo vieron orando, sintieron envidia, como muchos la tienen de nosotros. Por eso nos quieren sacar del evangelio. Usted todavía allá, ¿qué hace allá? Que lo engañen, ¿qué hace allá? Daniel lo criticaron porque oraba 3 veces al día, y sacaron un edicto para que Daniel no orara. ¿Y sabe qué hizo Daniel? Daniel no se escondió. Daniel abrió las ventanas de su casa, abrió las puertas y se inclinó a orar como lo hacía siempre, para que todo el mundo lo viera. ¿Y qué pasó? Sacaron un edicto y lo echaron al foso de los leones porque estaba desobedeciendo al rey de la época. Dios no evitó que a Daniel lo llevaran al foso, como no va a evitar que muchos de nosotros pasemos problemas. Escucha, mi iglesia. Pero la diferencia es que el Señor cerró la boca de los leones y no permitió que atacaran a Daniel. Así pasa con nosotros. Dios no va a evitar que pasemos circunstancias, pero la diferencia es que nos va a guardar. Bendito su nombre. A cualquiera de nosotros le puede pasar algo, una enfermedad que lo atraque, no sé, Dios nos guarde. Pero la diferencia es que el Señor está con nosotros. Los 3 amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, no quisieron adorar una imagen. ¿Y qué pasó? Prepararon un horno de fuego y los iban a echar allí. La gente dirá: no, Dios lo va a salvar, el Dios de ellos los va a salvar. No, allá fueron al horno de fuego. Pero ocurrió lo mismo. La diferencia es que el ángel de Jehová estaba con ellos en ese mismo horno y los guardó y los sacó adelante y los ayudó. Creo que la situación fue muy tensionante y muy difícil. Si alguien está aquí y hay un horno y lo van a echar, debe ser terrible. Pero la fe, iglesia, la fe que tenemos en Dios, esa fe nos sacará de muchas circunstancias. Así estemos hoy en el horno de fuego, iglesia. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Así estés hoy pasando por problemas y circunstancias, recuerda, estamos en un mundo, en una tierra, pero Dios nos puede ayudar. La reina Esther vivió en un tiempo muy especial, donde a los judíos los iban a matar, y la reina Esther fue parte de la victoria de ese pueblo. La reina Esther era una mujer esposa del rey en ese tiempo, y a pesar de que era esposa del rey, ella no podía ir allá a presentarse al rey, porque el que fuera a presentarse al rey era muerto. Y ella dijo: oren por mí, porque así me maten hoy,
yo voy a clamar por este pueblo para que no sea asesinado. Y la reina Esther oró, ayunó y fue ante el rey y le pidió el favor de que su pueblo no pasara muerte. Así nos pasa hoy. Tenemos que ir ante el Rey de Reyes y decirle: Señor, guarda Cereté, guarda Colombia. Dice la palabra que por la valentía de esta mujer fue y se presentó ante el rey, y mucho pueblo fue salvo por la valentía de ella. Ella dijo: si muero, que muera, pero yo voy a ir a pedir misericordia por este pueblo que lo van a matar. Iglesia, somos parte importante de esta sociedad donde vamos estableciendo la palabra del Señor. Hay brujos, hay hechiceros que salen a las calles cuando tú y yo estamos dormidos. Salen a las calles. ¿Saben a qué salen ellos? A maldecir el pueblo, porque ellos están con el enemigo. Hay una guerra entre el bien y el mal, y ellos salen a las calles y maldicen, hacen brujerías, le quitan la vida a quien no tiene que morir, dice la palabra. Cogen las personas y las vuelven esclavas cuando no tienen a Cristo. Pero escucha bien, cuando la iglesia de Jesucristo sale a establecer, ellos son derribados, son esparcidos, y la palabra de Dios es establecida. Es como si saliera un gran ejército y se escuchan unos pasos. Oiga. Esto es espiritual. Cuando nosotros salimos, no salimos por salir y salir a reírnos, no, salimos a establecer. Es espiritual, porque cuando marcha el pueblo de Dios, la espada, que es la palabra, quita. Porque se ve mucho, se ve suciedad en las ciudades, y la espada hace esto, mire, quita. Eso hace la espada. ¿Y la espada cuál es? La palabra. La palabra. Cuando tú sales, dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Cuando tú sales, cuando salimos con un propósito, nosotros no salimos a que la gente ahí nos vea, mírenlos allá, o a que nos dé pena. No, salimos a establecer la palabra de Dios, porque Dios le ha dado a la iglesia dones y ministerios. Ha dado el don de profeta. Los profetas establecen, abren, quitan oposición, quitan al enemigo espiritualmente, lo quitan y se ve en lo material. El apóstol, ¿qué hace? El apóstol establece. El apóstol establece la palabra. El maestro, ¿qué hace? Enseña la palabra. El pastor, ¿qué hace? Reúne las personas. Y el evangelista llama almas a Cristo. El domingo por la tarde, a las 3 de la tarde, salgamos con conciencia, con conocimiento. No salgamos a reírnos y ay, que si me ve fulano, que si me ve sultano. Salgamos con la palabra. Señor, Cereté necesita de ti. Señor, quita la muerte. Señor, quita el fracaso. Señor, quita el desempleo. Señor, quita la enfermedad. Eso lo vamos a hacer. Eso se mueve en lo espiritual. Creo que algunos han escuchado hablar de los mensajes subliminales. El enemigo usa eso, lo usa para maldecir. La palabra no es subliminal. La palabra es perfecta, que convierte el alma. Es la mejor arma de guerra que usted y yo tenemos. Con la palabra conquistamos. Con la palabra nosotros logramos la salvación. Con la palabra logramos la salud. Con la palabra de Dios logramos lo que el mundo no puede hacer: la paz. Porque la paz no la va a dar el mundo. La paz no la da la policía. Ellos ayudan a veces. La paz
escúchame bien, la da es el Señor Jesucristo por medio de la iglesia que somos nosotros. Esa es la verdadera paz, mis amados hermanos, esa es la verdadera paz. Por eso cuando el apóstol Pablo predicaba desde una cárcel, y nosotros no estamos en cárceles, el apóstol Pablo predicaba desde una cárcel y le predicó al carcelero, y el carcelero le dijo: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Qué le contestó el apóstol? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero ¿cómo vamos a creer si no nos capacitamos, iglesia? No es el hecho de venir, porque si usted viene a la iglesia y se sienta un domingo y se va y vuelve al otro, en esa semana usted queda a expensas de ese mundo. Pero si usted llega aquí y dice: yo quiero capacitarme, va a un taller, empieza a estudiar, cuando usted salga allá, el enemigo no va a poder, porque usted tiene el conocimiento. Pero no solamente el conocimiento, tiene la vivencia en el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que les gusta llamar a la gente y decirle: mira, tú tienes esto, Dios te va a dar este viaje, Dios te va a dar este otro, Dios no sé qué, y le hablan al oído a la gente, la tienen entretenida. Aquí mucha gente se va, ¿sabe por qué? Porque aquí se les dice: capacítate para que nadie te engañe, aprende de las Sagradas Escrituras. Y muchos dicen: ay, es que mucho trabajo, es que me exigen, es que mire, que ir a una casa de bendición, ay, qué pereza. Eso lo dicen las Sagradas Escrituras. Mis amados, esta iglesia es una iglesia donde se enseña. Es una iglesia donde por la misericordia y la gracia de Dios se ha establecido los dones y los ministerios. Es una iglesia apostólica y profética. ¿Qué quiere decir eso? Que es una iglesia entendida, que te enseña, que te ayuda para que vayamos a ayudar a otros. Amén, amados hermanos. Dale la gloria al Señor si lo has entendido. Por eso dice Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Mira lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe. Y si Cristo vive en nosotros, debemos entender, terminando este versículo de Mateo 10, mira, hicimos un estudio de Mateo 10, 5 versículos estudiamos. Mateo 10, 39. ¿Qué dice? El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Y perder la vida en Cristo Jesús es ganarla aquí en la tierra y eternamente y para siempre. Gloria a su nombre, alabanza a su nombre. Y termina ese capítulo de Mateo 10 en el versículo 40-42 y dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, y el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Hay recompensa cuando servimos a otros? Claro que sí la hay. ¿Y sabe qué? Esa recompensa llega en tu vida con paz. Aquí no te decimos: no, es que Dios te va a dar millones, trillones. Dios te va a dar paz, te va a dar fuerzas, te va a dar salud, te va a dar entendimiento, te va a dar unidad para que vivas y comas del fruto de tus manos, como lo ha dicho el Señor. Y el Señor abrirá puertas que estaban cerradas, pero solamente lo hará por su bendita y santa misericordia, amados hermanos. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre.
Iglesia, hoy es un día de establecer. Cuando salgas de este lugar, que esta palabra no se te olvide. Y dile: Señor, yo me quiero evaluar. Es bueno evaluarse uno cada mes, cada día, cada año. ¿Realmente yo he sido de bendición para otros? ¿Realmente la vida que me das la estoy tomando para mí sola? ¿O para mí solo? ¿Saben por qué? Porque el día de mañana, cuando lleguen los años, ya no podremos ir donde querramos. Dice la palabra que nos llevarán a donde no queremos. Eso pasa. Si usted mira los abuelos, ellos dicen: no, yo no quiero ir para allá. Vamos, porque no se puede quedar solo o sola, ¿cierto? Pues ahora que estamos con vida y con vigor, vayamos, salgamos, prediquemos, hagamos, para el día que lleguen esos años yo pueda decir: Señor, el día que lo tuve que hacer, yo te serví, Señor. No me negué a ir a la casa de bendición, así me tocara caminar media cuadra. Porque muchos les toca caminar media cuadra o de un barrio a otro. Ay, no. Cristo caminó ciudades, pueblos, por desiertos, por valles. Y nosotros nos da pereza hasta coger la moto o la bicicleta. Mis amados, Dios es bueno. Y esta enseñanza no es para juzgar a nadie, porque es la misma palabra que juzga con justo juicio. Esta palabra es para que cada uno de nosotros nos evaluemos y estemos conforme al propósito de Dios. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tú has sido bueno y tu misericordia para siempre. Danos valentía, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, sea conforme a tu propósito. Si estoy asistiendo a esta casa, enséñame, Señor, a honrar tu llamado. Tú nos has dado ministerios y dones. Al que es evangelista, evangelice. Al que es pastor, pastoree. Profeta, maestro, apóstol. Y tú eres bueno, Señor. Ayúdame a entender que mi casa no solamente se va a salvar, y yo, que tenemos muchas almas que ayudar, que tenemos vida para dar, que yo pido que Dios me proteja a mis hijos, pero estoy yo dando la palabra a otros hijos. Señor, que tu misericordia nos acompañe, que tu favor se establezca. Danos la vida para seguirte adorando. Que el próximo domingo, Señor, vayamos como un solo cuerpo, como guerreros y valientes, a establecer esa palabra. Dios mío, que en esta semana esté orando, diciendo: Señor, ayúdame a invitar al vecino, a mi familiar, que entienda que yo voy a bendecir, pero también seré bendecido. Esa es la verdadera bendición, entrar en un propósito divino. Ayúdame a recorrer los barrios, a decir: el próximo domingo CRT Córdoba, Colombia, va a escuchar los pasos de un pueblo que pelea la buena batalla, de un pueblo que establece, que arranca, que quita la maldad y establece a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Padre, porque ser parte de esta comunidad me enseña. Gracias, Padre, porque tú no me colocaste aquí porque yo quise, sino porque a ti te plació. Que aquí permanezca, Señor, que sea fiel a tu llamado. Gracias, Señor, por esta casa, que con errores o sin errores, porque son humanos, tú nos guardas y nos proteges. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.